Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, kijilatbau.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las Selihot. Las Selihot, que son las oraciones llamadas penitenciales dentro de la liturgia judía, se encuentran en los Sidur, o en los libros de oraciones principalmente de Rosh Hashanah o el Día de la Trompeta, también conocido, o Yom Kippur, el Día de la Expiación. Entonces, son oraciones que se comienzan, sobre todo en estas fechas, ¿cierto? Que nos aproximamos al día de la expiación, al Yom Kippur. Y eh, es una forma de preparar el corazón, ¿cierto? De afligirlo para reconocer, así como se hace una vez al año, de manera nacional, que la nación entera ha fallado, ha pecado. Es parte, ¿cierto?, de los mandamientos dados al pueblo de Israel, la Torá. Y estas oraciones han variado con el tiempo, son composiciones de los profetas, de los salmos, composiciones poéticas que salen en el Talmud, y con el tiempo, ¿cierto?, se han ido afianzando dentro de la liturgia judía en sus diferentes lugares donde han llegado, ¿cierto?, los judíos, en diferentes épocas. Y si bien no podemos remontarlo hasta tan atrás, las Selijot, sí el día de hoy toman un rol bastante importante en los días, ¿cierto?, de expiación. De hecho, no solamente se recitan Selihot dentro de los días de acercándose a Yom o Rosh Hashanah, sino que también muchas veces en la semana también se recitan. Así que vamos a hablar eh, no tanto del tema de las Selihot, de las oraciones que allí aparecen, o cuáles son las oraciones, sino que vamos a enfocar nuestro estudio en si Dios remite o no remite el castigo. Porque estas oraciones de Selihot comienzan diciendo que Dios remite o hace caso omiso, digamos así, el castigo cuando hay un pecado. Pero lo cierto es que como comienza la Selihot, o como están descritas en el Sidur, no lo dice de la misma forma en que lo plantea la Torah. Hay una diferencia. Y esa diferencia es el tema del que vamos a conversar, vamos a hablar. Ya que las Selejot tratan de recalcar que Dios remite o hace cierta omisión del castigo cuando hay un pecado, cuando hay arrepentimiento, pero la Torah nos dice que Dios, ¿cierto?, persigue o Dios incluso busca al culpable, eh, y no lo dejará sin culpa hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, ¿cierto?, que se rebelan. Entonces hay una contradicción entre la Selijot, podríamos decir, y la Torah. Entonces, ¿a qué se debe esto y qué podemos sacar como conclusión? ¿Esto por qué nos importa? Porque, por supuesto, para nosotros es el tema del arrepentimiento es muy importante. El tema si hay un castigo o no también es importante. Parte de los atributos que se mencionan en la Torah de Dios. Y estas oraciones se van a recitar mucho desde aquí en adelante. De hecho, la costumbre es que desde el próximo mes, febrero, algunos, ¿cierto?, comienzan a decir estas oraciones. Así que hablemos un poco de esto. ¿Remite o no remite el castigo del Eterno? Parte, ¿cierto?, del servicio de oración. Los rabinos acortaron la frase bíblica donde dice ven a qué lo llena que él no remite el castigo para solamente escribirlo como ven a qué, que en hebreo sería remite el castigo. ¿Okay? Entonces la Torah dice ven a qué lo llena que, es como decir remitiendo, no remitirá el castigo, pero en la Selejot se lee lo opuesto y él remite el castigo. Ahora, esa es algo que llama la atención, ¿no? O sea, la Torah dice no le añadirás ni le quitarás. ¿Por qué estas oraciones, ¿cierto?, eh, entran en contradicción con la escritura de manera tan literal? ¿Es que acaso el Eterno es un Dios misericordioso que perdona? ¿O es que acaso el Eterno es un Dios vengativo que nunca
remite o nunca olvida, nunca omite el castigo y siempre castiga, tenemos ahí dos puntos de vista, ¿no? Y de hecho, esto en la escritura existe en los mismos dos puntos de vista. Entonces, primero para dar un poquito más de detalle en cuanto al Selichot. Ya desde hace mucho tiempo, cientos de años, es costumbre recitar las Selichot, que son peticiones de perdón. ¿Ya? Selijá en hebreo, por ejemplo, cuando yo cometo un error, digo Selijá, perdón, disculpa. Más que nada es eso, una disculpa. Entonces, Selijot serían perdones, literalmente. ¿Ya? Y tiene que ver con el ejercicio de pedir perdón. Y en las fiestas, llamadas las altas fiestas, ¿cierto? La fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Yom Teruah, se hace la recitación muchas veces los servicios de los 13 atributos de misericordia de Dios. ¿Las recuerdan? Ahora, no está claro desde cuándo esta ceremonia, ¿cierto?, se practica, pero lo que sí ya tenemos algunos indicios, por ejemplo, en el Talmud, en esta recopilación, ¿cierto?, de los dichos de los sabios judíos de la época eh, de Yeshua, un poco antes y un poco después, ¿cierto? Estamos hablando de esa época. Entonces, ¿qué es lo que ya nos decían ellos? El tratado de Rosh Hashanah 17a dice, Amar Rabbi Yohanan, dice, el rabino Yohanan dijo, el pasaje de Éxodo 34 sobre los atributos de Dios enseña que Dios se envolvió con un talit como alguien que dirige un servicio de oración y le mostró a Moisés, la manera de orar. Y le dijo, cada vez que los israelitas pequen, haced este servicio ante mí y los perdonaré. ¿Okay? Y ahí se está refiriendo el rabino en el Talmud, ¿cierto? Al servicio o a la oración pidiendo perdón, incluyendo la oración o las palabras de Éxodo 34, donde están escritos los atributos de Dios. Dios clemente, abundante misericordia, ¿cierto? Vamos a mencionar. Por lo tanto, la idea que aparece aquí en el Talmud parece basarse en que cuando uno le recuerda o pide perdón recordándole a Dios por sus atributos misericordiosos, seremos perdonados. Eso es lo que dice ahí. Como parte de lo que fue cuando le muestra, ¿cierto?, a Moisés su espalda, como está escrito ahí, y ahí se pronuncian esas palabras, ¿cierto? Dios, Dios, el clemente, el misericordioso, lento para la ira, gran abundante fidelidad, etc. Entonces, lo que se ha perpetuado por las generaciones es que si uno ora, ¿cierto?, pide perdón y clama ante los atributos de Dios, Dios también lo puede perdonar. Serán perdonados. En otra parte, ¿cierto?, de la misma página del Talmud, dice Rabbi Yehudá, dice Amar Rabbi Yehudá. Dice, se hizo un pacto con los 13 atributos, que nunca, al pronunciarlos, serán devueltos con las manos vacías. Es decir, nunca serán recitados sin efecto. Entonces, ya desde la época rabínica, estamos hablando de la época de Yeshua, ¿cierto?, maestro, ya existía una convicción de que cuando las personas oraban y se dirigían a los atributos de Dios, era como dirigirse a un rey. Por ejemplo, cuando uno va ante un rey o una autoridad y le va a pedir algo, se menciona, ¿cierto?, muchas veces el atributo, la categoría que él tiene, sabiendo como delante de quién estoy parado y qué es lo que estoy pidiendo. Yo sé, yo necesito pedir algo, pero también reconozco a quién le estoy pidiendo esto y reconozco lo que él es, de tal manera que él me pueda oír y contestar mi petición. Esa es como la idea que hay detrás de esto. Entonces, en los primeros tiempos, ya, digamos de la Edad Media incluso, esto se hacía durante los días de Yamim Noraim o los días de pavor o de los días temibles, que son los días entre Rosh Hashanah o Yom Teruah y Yom Kippurim o el día de la expiación. En esos 10 días, ¿cierto? Entre el primero de Tishrei y el 10 de Tishrei. En la actualidad, por ejemplo, los judíos ashkenazíes comienzan a recitar
la Selijot o estas oraciones penitenciales durante el mes de Elul, en la última semana o en la semana anterior a Rosh Hashanah, una semana antes de Rosh Hashanah. Y al contrario, los judíos sefardíes, que son los judíos más de España, ¿cierto? De la península ibérica, Francia, Portugal, comienzan a recitarla en los días de Elul, o sea, a partir del próximo domingo prácticamente. O sea, no mañana, sino a la otra semana. Ahí comenzarían ya las oraciones penitenciales. De hecho, usted puede ver, ¿cierto? En algunos videos vivos, por ejemplo, que van a comenzar las Selijot en el Kotel, en el muro. Va a haber ya oraciones, ¿cierto? Que van a empezar todo este, este andar, ¿cierto? De Israel en buscar el perdón. Ahora, las Slijot, las oraciones, ¿cierto? Penitenciales, se han convertido prácticamente en un servicio completo dentro de los servicios, ¿ya? Tiene bastantes partes, hay poemas, ¿cierto? Que se han añadido, versículos, etcétera. Pero la parte central siempre se trata sobre estos 13 atributos, ¿ya? A veces se le suele anticipar o anteceder con las palabras, por ejemplo, que aparecen, son las siguientes. De hecho, se puede oír a veces las canciones, los poemas, los piyut, como dicen lo siguiente. Dice, Al oreta lanu, lomar shelo yesre, וסחור לנו היום ברית שלא עשרה, כמו שחולתה לעונב מקדם, כמו שכתוב. Y como dice, oh Dios, nos enseñaste a recitar los 13 atributos, así que recuerda para nosotros hoy el pacto de los 13. Así es, el pacto de los 13. ¿Cómo se lo diste? Tal como se lo diste a conocer al humilde de antaño, y se refiere a Moisés, como está escrito. Y ahí se dicen a Dios, Dios, ¿cierto? Etcétera. Entonces, voy a mostrar acá para que lo puedan ver también. En Éxodo 34, 5, 7 dice. Para que puedan ver. Dice entonces, ¿de dónde viene esta oración? Viene de este contexto, ¿cierto? De Shemot o Éxodo 34, 5 al 7, cuando Moisés, luego del pecado del becerro de oro, luego, ¿cierto? De eso, él subió a la montaña, al monte Sinai, para recibir el segundo conjunto de tablas, o de Lujot. Como dice ahí, Vayer de Adonai, de Anán, y el Señor descendió en la nube, estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó, dice el Señor, y dice Adonai, por delante de él y proclamó, el Señor, Adonai, Adonai, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el verso completo. Y aquí dice, pues, el que guarda, guarda misericordia, perdona la iniquidad, dice que no tendrá por inocente al culpable. Y se fija la última parte, dice así, no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es bastante duro, ¿no? Al final, como concluye este verso. Ahora, ahí cuando dice, si nosotros comparamos con la Selejot, ¿sí? Aquí está el verso completo. Ahora, cuando dice ahí, por ejemplo, dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y ahí dice, el que no tendrá por inocente al culpable. Pero en la Selejot dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y hace remisión. Pero ahí dice claramente que no tendrá por inocente al culpable. Bueno, de hecho, esta versión
No dice exactamente lo que está en hebreo, porque en hebreo diría como remitiendo no remitirá. O sea, perdonando no perdonará, por así traducirlo también. ¿Ok? Entonces, ese verso está cambiado en la Selig, ¿ya? Esa parte. Dice, él en el fondo dice, no remite el castigo, todo el castigo, sino que visita la iniquidad, etc. Entonces es un simple versículo por ahí, ahí está, pero que se interpreta de una manera diferente dentro de las oraciones. Porque ¿qué es lo que significa lo que acabamos de leer, ¿cierto? Lo que tenemos aquí en la pantalla. Eh, Dice, aunque, en el fondo, el eterno Dios es misericordioso, es clemente, es fiel, lento para la ira, aún así, aunque él es todo eso, no es que simplemente Dios hace un borrón y cuenta nueva. No es que sal de las cosas así como si nada, y cuando uno le pida perdón, se acabó todo y allí quedó. Sino que más bien la idea que se expresa ahí, que él, si bien es misericordioso, abundante en misericordia, fiel, dice, no tendrá por inocente al culpable. O sea, él también mantiene el castigo. Como dice Rashi, de hecho, y él interpreta este rabino, él inflige el castigo al pecador y a sus descendientes de forma gradual, dice y interpreta él, hasta a lo largo de 4 generaciones inclusive. Entonces, el que no remite el pecado, cuando dice ahí, según el significado simple, implica que Dios no renuncia a castigar la iniquidad por completo, sino que lo hace de forma gradual. Y así se interpretó. ¿Sí? Y se interpretan algunos sabios. No es que haya un perdón de buenas a primeras y un borrón se olvidó de todo, ahí quedó en nada. Sino que de alguna forma hay un castigo gradual que se mantiene. Ahora, los rabinos dentro de la Selejut interpretaron de otra forma. En Yom 86a, otra hoja del Talmud, dice, él remite el castigo a los que se arrepienten, pero no remite a los que no lo hacen. Entonces, en el fondo, ellos dicen que hay que separar en dos este versículo. Él es clemente, misericordioso, compasivo para aquellos que se arrepienten. Y él remite el castigo para él. Entonces, ahí en hebreo dice, Benaké, lo yenaké. Y ellos se quedan solamente, perdón, yenaké, se quedan solamente con la primera palabra. Él remite. Pero ahí en la escritura, en este verso dice, yenaké lo, perdón, Benaké lo yenaké. Que sería remitiendo, no remitirá. Ellos se quedan solamente remitiendo o perdonando. Pero el texto dice perdonando, no perdonar. ¿Fijan? Ellos lo separan en dos. La primera parte, el misericordioso, compasivo con aquellos que se arrepienten y a ellos perdonan. Y aquellos que no lo hacen, no perdonan el fondo del castigo, incluso puede perseguirlo a ellos y a su descendencia. Incluso puede haber castigo de esa forma. Eso es como lo que interpretaron los sabios de este versículo. Y depende de la persona, en el fondo están diciendo. Ahora eso podría darnos una doble lectura del texto. En realidad, claro, hay que separarlo y no sería un texto unificado. Entonces, expliquemos un poco más este concepto, esta diferencia. Lo que allí dice, ¿cierto? En este texto, cuando Eterno se le muestra a Moshe, es una advertencia en la que se afirma en el fondo, a pesar de la naturaleza misericordiosa del Dios creador, Dios no remite simplemente el castigo, sino que lo reparte incluso entre generaciones. Entonces, como les decía yo, la frase que está ahí descrita, que es Yanaké lo, perdón, Benaké lo Yanaké, que significaría literalmente como perdonar no perdonará. Pero habla de otro concepto, no habla de perdonar, pero para que se entienda. Remitir no remitirá. Es un infinitivo, es un infinitivo negado en el fondo. Remitir no remitirá. La Torá en hebreo se da mucho ese juego de palabras. Entonces todo eso se expresa una sola idea. Y el hecho que se duplique la palabra, yenaké, lo, benaké, la misma raíz, significa que en hebreo que se le da un énfasis. ¿Ya? En general en la Torá cuando hay un énfasis se hace así. Perdonar no perdonará. Matando matará. No sé.
y se hacen redundancia. Y eso es porque el hebreo trata de dar un énfasis, no porque esté separando la idea. ¿Ok? Entonces es muy claro, forma todo el contexto de la Torá, que aquí no está duplicando una idea, sino que está dando un énfasis. Remitiéndonos, remitirá el pecado. Y es como traduce aquí, por ejemplo, dice, no tendrá por inocente al culpable. Seguramente no remitirá el castigo, está afirmando. Sí, por supuesto que no tendrá, no remitirá el castigo. Y aquí se le añade al culpable. Vamos a ver por qué en nuestras Biblias muchas veces se añade al culpable, que en hebreo no aparece el culpable. ¿Sí? Entonces, cuando uno lee también el texto masorético, uno se da cuenta en los símbolos de cantilación, eh, que no sé si se dice cantilación o de entonación. En hebreo es cantillation, sería entonación, si no me equivoco. Los símbolos de entonación están ahí en la Torá, ¿cierto? Que en el texto masorético están las vocales y también están los de cómo se va entonando, ¿cierto? El texto. Eh, los acentos que tiene ahí y las notas en el fondo que van ahí marcando los tiempos, significa que se lee de una sola vez. Es un concepto. Seguramente no perdonará, en el fondo dice. Expresan un solo pensamiento, pero en la Septuaginta, la versión griega, allí aparece, no solamente dice que no remitirá, sino que dice a los culpables. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, aquí, que esta es la versión de las Américas. Ahí está con la traducción, ¿cierto?, de la Septuaginta. Añade los culpables. En el fondo es para suavizar un poco la traducción. ¿Ya? Esto no aparece en el texto masorético ni en el siríaco o en la Peshitta aramea. Y es probablemente para suavizar el significado, porque suena como una amenaza, ¿no? Dios seguramente no perdonará, no perdonará. ¿A quién no perdonará? Y agregar al culpable. ¿Cómo no va a perdonar al inocente o al que se arrepiente? Entonces ahí se trató un poco de suavizar esa traducción. Pero eso la trae la Septuaginta, no lo trae la versión hebrea, no la versión griega. Entonces el punto sigue siendo de que Dios no remite el castigo al pecador. Sigue siendo así. Ahora, lo que hacen, ¿cierto?, los rabinos es separar, como decíamos, ¿cierto?, los conceptos. A uno remite y a otro no remite. Ahora es sorprendente, ¿no?, que igual los rabinos hayan hecho esta interpretación a este juego, eh, un poco atrevido, por así decirlo, porque están cambiando un poquito el sentido, ¿no?, a lo que está allí. Ahora, esto no es que haya sido una mala intención, sino que en realidad es una complejidad dentro de la misma escritura. Porque en el mismo texto de las escrituras aparecen muchas veces los atributos de Dios de una manera positiva, que Él es bondadoso, que perdona, pero en otras partes a Dios se le ve de una manera muy dura, muy castigador, muy vengador. Y vamos a leer esos versículos, de hecho. Entonces, entre que esos atributos sirvan para el perdón y para el bien, y que también los mismos atributos sirvan para, digamos, para hacer el castigo al malvado, parece un poco contradictorio para nosotros. Esto es como cuando un niño, ¿cierto? Vienen los padres y le hacen, ¿cierto? Lo regañan. A lo mejor los padres dicen, bueno, esto es por amor. Pero cuando le alzan la voz al niño o le gritan o le dicen eso no, parece que fuera un castigo, ¿cierto? O muchas veces, de hecho, parece eso, como que el castigo fuera algo que los padres son malos, pero en realidad muchas veces lo hacen porque quieren que no le pase algo malo al niño, ¿cierto? Entonces, es como una idea compleja de entender. Es una idea difícil. Si Dios me dice, si, es como la gente cuando se pregunta, ¿pero no es que acaso Dios es amor? ¿Cómo existe tanta maldad en el mundo? No creo en Dios. ¿No es que acaso Dios es misericordioso? ¿Por qué permite que a esta gente que no ha hecho nada le pasen tales cosas? Y a la gente muchas veces todo le genera un problema. Un problema para intentar, digamos, entender si es que hay un Dios, por qué pasan las cosas que pasan.
Entonces, este es un verso en realidad bien complejo, bien difícil. ¿Dios realmente perdona y olvida todo? ¿O Dios mantiene también el castigo y en su misericordia también castiga? ¿En su misericordia perdona y olvida? Porque para nosotros es como difícil, ¿no? Decir que el mismo atributo puede provocar dos acciones tan opuestas. De hecho, los niños o cuando a uno le dicen algo duro, la mayoría del tiempo no lo creemos o no lo tomamos para bien. Por ejemplo, vuelvo aquí. Él es compasivo y clemente. Los atributos ahí, ¿cierto? Este pasaje que tenemos acá, se encuentran en otros textos de la Torá, ensalzando, por ejemplo, la misericordia, Gesed del Eterno, de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 86. Vamos a ver. Salmo 86, 15. Vamos a leer. Dice, dice, oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Y luego dice, mas tú, oh Señor, eres, dice, el Rahum Bejanún, eres Apai. Segundo que falta texto. Ahí sí dice, Beata Adonai el Rahum Bejanún eres Apaim, Errar Gesed Behemet, que es lo mismo que sale en Éxodo 34. Mas tú, oh Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Vuélvete hacia mí, tenme piedad. ¿Por qué? Porque se han levantado contra mí. Entonces aquí, ¿cierto? Aparecen mencionados, ¿cierto? Los atributos de Dios porque los caminos de Dios son misericordiosos. Aún, ¿cierto? Cuando tengo enemigos, aun cuando se levantan contra mí, Dios es compasivo, misericordioso, lleno de misericordia, de piedad, lento para la ira, abundante, dice misericordia y fidelidad. Él es el consuelo. Aunque se levanten contra mí, Él es el que me ayuda. Él proporciona mi ayuda. Por ejemplo, también en el Salmo 103:7. No, sobre del 7 al 10. Dice, también, ¿cierto? Se mencionan los atributos y se refiere explícitamente aquí, de hecho, a lo que habla Éxodo 34, que Dios le enseñó a Moisés sus caminos y el camino también al perdón de los pecados. Porque de hecho también, ¿cierto? Cuando Moisés estaba pidiéndole a Dios, revélame tu gloria, también le dice, muéstrame, enséñame tus caminos. Entonces dice el Salmo 103, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y aun grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Eso es lo que dice este verso. En el fondo, y continúa, vamos a leer hasta el 13. Es un lindo verso. El 11 dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Hermosas palabras, ¿cierto? De los salmos. En ese salmo, ¿cierto? Los atributos del Eterno le fueron enseñados a Moisés como una forma de perdonar, ¿cierto? Como aquí dice, ya conoce sus caminos y sus obras, de tal manera que el camino de él es que él es compasivo y clemente y no contenderá con nosotros
para siempre. Siempre guardará su enojo. Pero de todas maneras aquí reconoce de que hay un enojo, de que hay una contención, no hay un castigo. De todas maneras, aun cuando es misericordioso, hay igual un castigo. Pero dice no será para siempre. Y resaltamos sus atributos. Aunque puede haber esa alusión, ¿cierto?, a un castigo que a lo mejor puede seguir a los hijos de Israel o a los israelitas ahí por algunas generaciones, eh, no menciona este pasaje precisamente que Dios no remitirá el castigo, como dice ahí en Éxodo 34, sino que dice en realidad hay un castigo, pero no será para siempre. No es que será por todas las generaciones de Israel. También, por ejemplo, en el libro de Joel se utiliza, ¿cierto?, los 13 atributos de Dios como una exhortación para que el pueblo se pueda arrepentir. Joel 2:3. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora a Adonai vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente y renuncia a afligir o infligir el castigo, literalmente. Este verso, ¿cierto? También está cambiando un poquito lo que está ahí, ¿cierto? Digamos en Éxodo 34. Utiliza las mismas palabras, pero dice Benajam al-Agaá, y él renuncia al castigo o al mal, a infligir el mal. Esa última frase no se encuentra en la Torá, ¿cierto?, ni en la Septuaginta, ni en el Masorético, que literalmente puede significar Yanaham, eh, que se lamentarse, ¿ya? ¿Cierto? La palabra Noah, ¿cierto? ¿Recuerdan? Significa como consolar, viene de esa raíz, pero también a su vez, ¿cierto? Si se lo utiliza en otro modo verbal, significa lamentarse, como que el consuelo y el lamento vienen, digamos, de la misma raíz en hebreo. Entonces aquí dice literalmente que él se lamenta de hacer el mal. Eso es lo que está diciendo Joel. Se lamenta del mal decreto, por ejemplo. Y esto, ¿cierto? Es lo opuesto a decir remitiendo, no, o remitir no remitirá el castigo. Pero encaja en realidad con que Dios es misericordioso. Que Él, de todas formas, aún con todo, es capaz, ¿cierto?, de remitir. Aunque el castigo está ahí, está a la mano, pero aún así, así como dice la escritura que Dios pensó en destruir el mundo, dice que también se lamentó. ¿Recuerdan ese pasaje, ¿no?, de Génesis? De haber hecho eso. Y dijo que nunca más lo iba a hacer. O sea, de alguna u otra forma, aun cuando debe hacerlo, o está ahí para hacerlo, aún él lamenta que tenga que hacer ese mal decreto. Y de tal forma que sus atributos o su misericordia puede estar por sobre su enojo, por sobre la ira. De tal forma en que no aplique el castigo que debería aplicarse. Lo mismo dice Jonás, por ejemplo, Jonás 4:2. Dice, lloró Adonai y dijo, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. O, cierto, aquí utiliza la misma fraseología, eh, un ejam al-ará, y que te lamentas de hacer el mal. El punto, cierto, es que, del punto de Jonás, era que Dios no iba a castigar a los ninivitas aún por toda su maldad y todo lo malo que era en esa ciudad. Él no quería, ¿cierto?, ir a predicar, ir a hablar, ¿cierto?, del arrepentimiento a esa ciudad, porque sabía que si se arrepentían Dios los iba a perdonar y él quería que pagaran por todo el mal que habían hecho contra los pueblos vecinos y contra el mismo pueblo de Israel. Por eso él, este profeta, no quería irles a hablar,
¿cierto? De la buena nueva, de que si se arrepentían, serían perdonados. Y ahí utiliza, ¿cierto? Este verso. Y él interpreta en el fondo todo esto, y porque yo sé que si tú te arrepientes del mal con que amenazas, o literalmente tú te lamentas del mal que decretas para hacer. Y de hecho eso es lo que vemos, en efecto, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, ¿cierto? Cuando pasó el evento del becerro. Por ejemplo, en Éxodo 32, 12 al 14, donde dice, ¿cierto? Vamos a leer desde acá. Vuelve del ardor de tu ira, le dice Moisés. O sea, ¿por qué nos vas a destruir por esto que hemos hecho? Los egipcios van a decir con malas intenciones los ha sacado de Egipto para matarlos en los montes, para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. O desiste, dice Shuf me jarof apeja. Desiste, ¿cierto? Perdón, vuélvete del ardor de tu ira. Dice, Vainahem Adonai al Aran. Dice, y desiste de hacer el mal o lamenta. También podemos leerlo como las mismas palabras. Lamenta de hacer el mal a tu pueblo o del castigo. Le está diciendo las mismas palabras. De hecho, es probable que los dos versos de Jonás y Joel estén inspirados, ¿cierto? En este mismo episodio, cuando el Eterno ha dicho que iba a destruir el pueblo y Moshe intercede por ellos. Entonces, ahí vemos, ¿cierto? Igual se va apoyando, por así decirlo, que en la Selejot o en las oraciones, en parte se omite, ¿cierto? Que Dios perdonando no perdonará, solamente se dice y perdonará. Porque hemos visto casos, ¿cierto? En el fondo a eso se llama, donde el Eterno sí perdona. Sí desiste de hacer el mal que había hablado que iba a hacer. Y así es como le oró Jonás, como oró Joel, Jonás, y como oró Moshe, por ejemplo. Y como oró David, el salmista. Ellos oraron, clamaron, pidieron, ¿cierto? Para que el Eterno se volviera de su ira, invocaron su misericordia, invocaron su bondad, para que Él, en el fondo, pudiese perdonar, recordándole esa parte, y no recordando todo de por cierto castigas. ¿Cierto? Porque cuando uno le va a orar algo a alguien, no es como que le dice, bueno, yo sé que tú me vas a castigar, pero eres misericordioso. Sino que le dice, tú eres misericordioso. Yo sé que al que realmente se arrepiente, tú lo perdonas. Y esa es la idea que está detrás del Selijot. Adonai, veamos las dos ideas que aparecen ahí, ¿cierto? De la frase, remitiendo, no remitirá. Hay dos ideas que nacen desde acá. Que para hablar de cuándo el Eterno, ¿cierto? Perdón, hablamos primero, cuando el Eterno perdonó o perdona, ¿cierto? En el caso de Joel, el Salmo, Jonás. Pero también hay partes en la Escritura donde el Eterno no remite el castigo, ni lo revierte, ¿cierto? Él no revierte el castigo. Ahora, la idea de que Él nunca revierte el castigo o el decreto que ya está hecho contradice, de alguna forma, el texto de los atributos de misericordia en el fondo, y como que le baja el tono al que él es misericordioso y realza el tono de él castiga, ¿cierto? Al que realmente lo ha hecho mal, a él y a su descendencia. Y pareciera que Dios fuera un Dios vengativo y que no perdona fácilmente. Y algunos, ¿cierto? Incluso enfatizan, ¿cierto? De que es como un Dios castigador, ¿no? De hecho, hay quienes lo interpretan así, yo lo he escuchado, dentro del mundo cristiano, como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengador, castigador, y por eso algunos incluso le tienen cierto rechazo a hablar de ciertas partes del Antiguo Testamento, por así llamarlo, ¿no? Lo llaman, ¿cierto?, en ese mundo. Y al contrario, el Nuevo Testamento le ofrece un Dios de amor.
Entonces ahí algunos entran en conflicto, de hecho. Pero ahí está la escritura, para estudiarla, para ver sus contradicciones y aprender de esto. Entonces, por ejemplo, los 10 enunciados acerca de Brot dicen que en el fondo Dios no perdona tan sencillamente. ¿En qué mandamiento? Cuando dice, lo tizá, et shema Adonai Eloheja lashu. No jurarás en falso, ¿ya? Por el nombre de Adonai, tu Dios, porque Adonai no absolverá a quien jure en falso por su nombre. ¿Ya? Ahí podemos verlo en Éxodo 20, 26. Vamos a poner ahí. No, perdón, aquí en esto. Dice, no tomarás en vano el nombre de Adonai tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. O sea, sí o sí le llega el castigo, por así decirlo, al blasfemo. Él no absolverá, y ahí en hebreo dice, ¿lo oyen a qué? No tendrá por inocente. Esta frase en hebreo dice, lo llena qué, que es lo mismo que utiliza, ¿cierto? En los 13 atributos. No jures en falso el nombre de Adonai, porque si lo haces, Adonai te garantiza de que te castigará. Eso es lo que está diciendo este verso. No tendrá por inocente, de cierto te castigará. La frase ahí, ¿cierto? No remitirá, también por ejemplo aparece en Nahum. Vamos a leer Nahum. Dice, Dios celoso y vengador es Adonai. Vengador es el Señor irascible, dice. Adonai se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Y si se fijan aquí, estas palabras están realzando no la parte de Dios es misericordioso, abundante, ¿cierto?, en fidelidad. Está destacando la otra parte. Adonai es lento para la ira y grande en poder. Ciertamente no dejará impune al culpable. Dice, lo llena qué en hebreo. No dejará impune al culpable. Y dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Y ahí dice en el fondo, ¿quién puede resistir a su ira? O sea, Nahum está, digamos, lanzando este versículo de un tono de amenaza prácticamente. ¿A quiénes? Contra los asirios de Nínive, precisamente. Asegurando a los creyentes, digamos, al pueblo judío, que llegará un día cuando Dios ciertamente se vengará de sus enemigos. Por eso aquí dice, celoso y vengador es el Señor. Él se venga de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. A ustedes que le han hecho tanto daño, sepan que Dios realmente actúa también contra sus enemigos. Es parte en el fondo como de lanzar una amenaza, palabras duras, pero en parte es como para tratar de consolar al pueblo, ¿cierto? Con ustedes es misericordioso, pero con sus enemigos es grande en poder. Ciertamente no deja impune al culpable. Entonces él tiene poder y él no remite el castigo. Eso está dejando claro este verso. Entonces, eh, ahí la palabra que utiliza ahí para la palabra como ¿dónde está? Y que él así pues grande en poder. Perdón, aquí. Sí, pues, lento para la ira y grande en poder. No utiliza la misma palabra, ¿cierto? Que el texto de Éxodo, sino que es como tiene un sentido negativo, como que él soporta gran poder, pero no de una manera, digamos, como, ¿cómo decirlo? No es como una manera positiva, sino una manera como por el lado negativo.
es que con eso que soporta o con eso que aguanta, él tomará venganza. Como que guardara algo, ¿cierto? Para actuar más adelante. Y en el fondo aquí lo que está diciendo, Dios es celoso y vengativo. Eso está diciendo este verso. Cuando también habla del castigo a los edomitas, por ejemplo, en Jeremías 49:12, dice, así es el Señor, eh, sí, dice, así es el Señor, he aquí los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán. Y dice, ¿y serás tú absuelto por completo? En el hebreo está diciendo ahí, ¿quedarás tú impune? Dice, ¿Tina qué? Dice, perdón, dice, Shato Tishtenako, quedará impune. Después dice, Tikané lo Tikané. Dice, no quedará impune, tendrá que beberlo. Entonces, aquí está hablando, ¿cierto? Cuando habla del castigo a los edomitas. Y ese mismo verso, esa misma palabra para remitir el pecado, aquí está usándolo, ¿cierto? De manera que es como una maldición, de hecho, que está lanzando. Eres tú el que queda impune, no quedarás impune. Tendrás que beber esa copa de la ira en el fondo. Entonces, Dios, el Eterno, no remite el castigo, sino que Él hace que los malvados beban la copa del castigo. Incluso en otros versos, eh, por ejemplo en Isaías, dice, porque aquí Adonai saldrá de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra revelará su derramamiento de sangre y no ocultará más su muerte. Nuevamente dice, Él castigará la iniquidad. En Deuteronomio 5, 7 al 10 también dice los 10 mandamientos. No tendrás otro Dios fuera de mí, no te inclinarás ante ellos, porque yo soy Adonai tu Dios, un Dios, dice, celoso, que visita la culpa de los padres sobre los hijos sobre la tercera y cuarta generación. No tendrás otros dioses delante de mí, porque si lo haces, Adonai mismo te castigará, a ti, y no solo a ti, sino que a tus hijos y a los que vienen después de ti. Y hay algo en particular que aquí mencionan algunos académicos, que esta parte en particular, este mandamiento, es similar a ciertos mandamientos de la antigüedad o ciertas advertencias que hacían algunos reyes, por ejemplo, que hay un rey, si no me equivoco, asirio, donde quería dejarle el trono a su hijo y a su nieto. Y él lanza una amenaza contra su pueblo. Él se llamaba Shurbanipal y dice, mientras vivamos, vivamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, Ashurbanipal, el gran heredero, designado será nuestro rey y nuestro señor. Si colocamos a cualquier otro rey y príncipe sobre nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que todos los dioses mencionados por su nombre nos pidan cuenta a nosotros, a nuestra descendencia y la descendencia de nuestra descendencia. Es decir, si ustedes llegan a cambiar al heredero del trono, que todos los dioses mencionados nos persigan y nos castiguen, ¿cierto? A nuestra descendencia, incluso a nosotros y a nuestros hijos. Algo similar a lo que dice la Torá en el libro de Barim. Si escogen servir a otros dioses, Dios es celoso. Por lo tanto, Él visita la culpa de los hijos, de los padres y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me rechazan. Pero también dice muestra bondad a la milésima generación de los que le aman y guardan mis mandamientos. Es una advertencia. Y esto es bastante singular, ¿no? Porque aquí estas palabras están dirigidas en el mundo, digamos, político de la época, para que el pueblo obedeciera al heredero al trono. Algo similar, ¿no? A lo que dice la Torá cuando dirá a Moisés, profeta, el Eterno le dice, profeta como tú levantará, perdón, el Señor, y a él tendrán que seguir y oír. Seguirán todo lo que les diga. Si no lo hacen, yo les pediré cuenta. Similar, ¿no? A lo que hay versos cuando hacen alusión al Mesías. El que sí, lo siga a él, ¿cierto? Hay que seguir todas sus palabras y si no, daremos cuenta. Muy similar. En el fondo, ustedes
si no siguen al que debía heredar, ¿cierto?, estas palabras y mi voluntad, y si deciden seguir a otros, tendrán, ¿cierto?, las consecuencias. Esto es similar, ¿no?, a muchas profesiones, que no estamos hablando de ese tema, sobre el Mesías. Y por eso la importancia de seguirle, ¿cierto?, tener sus palabras, eh, como el heredero de la voluntad de aquel que nos dio la Torá, que eligió, ¿cierto?, a su pueblo. Para ir cerrando, hablemos, ¿cierto?, entonces de este significado que tienen las palabras. Primeramente, en el texto, ¿cierto?, se realza la misericordia del Eterno. Después, ¿cierto?, hay una advertencia de si Dios remitirá o no remitirá. Y esto se utiliza, ¿cierto?, generalmente en los versículos. La primera parte, ¿cuándo? Cuando hablamos de pedir perdón, que el Eterno perdona a su pueblo, buscarle. Y la segunda parte de esa advertencia se menciona cuando, en la Escritura, cuando Dios es un Dios vengador, es un Dios que toma y ejecuta el castigo, ¿cierto?, a los malvados. Esto se enseña después del pecado, ¿cierto?, del becerro de oro. Ahí el Eterno es cuando enseña sus atributos, inmediatamente antes de hacer un pacto con Él. ¿Ok? O sea, ¿cuándo se mencionaron los tres atributos? Antes de hacer un pacto. Es una advertencia, ¿cierto? Y por ahí puede sonarnos todavía como incómodo en el texto. ¿Por qué? Bueno, la razón por la que comienza, ¿cierto?, Eh, la interacción con Moshe cuando le muestra su gloria, se remonta en el fondo a una advertencia que le hace Israel, digamos en el capítulo de los que están dentro del mismo contexto, cuando Israel quiere ir y el Eterno le dice no van a entrar a la tierra, y Israel quiere ir y conquistarla, pero hacerla sin él. Dice, porque no iré en medio de vosotros, ya que sois un pueblo de dura cerviz, para no destruiros en el camino. Entonces Moshe está molesto, ¿cierto? Porque el pueblo lo dejó prácticamente fuera, ¿cierto? O está molesto con el pueblo, porque realmente es un pueblo de dura cerviz y realmente el Eterno lo está dejando fuera. Entonces dice, Moshe le dice a él, a menos que tú vayas con nosotros, delante de nosotros, no nos hagas salir de este lugar, porque ¿cómo sabrá que tu pueblo ha tenido tu favor si no vas con nosotros para que seamos distinguidos, tú y tu pueblo y yo, entre todos los pueblos de la faz de la tierra? Y el Eterno le responde a Moshe que le enseñará sus atributos y le revelará que Hashem es por naturaleza misericordioso y le dará, ¿cierto?, una apertura para pedir el perdón, ¿cierto?, de Israel, a Israel, para pedirle perdón al Eterno. Y él respondió, y haré pasar mi bondad, toda mi bondad sobre ti, proclamaré ante ti el nombre de Hashem, Adonai, y la gracia que concedo, la compasión que muestro. Y esa promesa se cumple en el capítulo 34 cuando le declara el nombre, ¿cierto?, del Eterno. Y le demuestra que él por naturaleza es misericordioso. Y Moshe aprovecha esa oportunidad para solicitar formalmente el perdón de Israel. Entonces dice, Moshe se apresuró, se inclinó hacia el suelo en señal de homenaje, ¿ya? Y dijo, si he ganado tu favor, oh Adonai, te ruego que tú vayas en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como pueblo tuyo. Entonces, lo que Moshe está haciendo aquí no le está diciendo al Eterno, reparte nuestro pecado entre 4 generaciones, entre todos los que no entrarán en la tierra prometida. No, ¿cierto? Sino que para aminorar el castigo. Es una petición, perdón, no es una petición de perdónanos un poco, no, es perdónanos completamente. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos como pueblo tuyo. No consideres que vas a castigar a los hijos de los hijos, etc. Porque eso significaría que
no solamente esa generación no entraría en la tierra prometida, sino que ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos podrían entrar en la tierra prometida. Entonces lo que Dios, lo que Moshe está haciendo aquí, Dios le da la clave, en el fondo. La petición de perdón es, ¿nos perdonas o no nos perdonas nuestra iniquidad? Y si lo perdonas, haznos pueblo tuyo. Aunque no responde el Eterno directamente ante esto, inmediatamente el Eterno hace un pacto con el pueblo de Israel a través de Moshe, dando a entender que en realidad sí le había concedido el perdón. Entonces, vamos a concluir, ¿cierto? Esta idea que planteamos realmente de por qué los rabinos comienzan la Selejot y no toman el texto literal, ¿cierto?, de la Torah, sino que dicen, ciertamente Él perdonará el castigo, perdonará, remitirá el pecado. Cuando la Torah dice remitiendo, no remitirá el pecado. O no tendrá por inocente al culpable. Otra traducción dinámica. Y realmente, ¿cierto? Esto fue hecho en un contexto donde Él sí perdona a su pueblo. Y el punto era, no permitas que este pueblo, que tú le dijiste no entrará, y quisieron entrar. Y quisieron igual ir a luchar, y tú les dijiste, no van a entrar aquí, es un pueblo de dura cerviz, los voy a destruir. Moshe, alterado por esto, ¿cierto? Clama ante él y dice, yo te voy a, y el Eterno le dice, voy a darte a conocer mi nombre. Y cuando está ahí, ¿cierto? En el monte, le da a conocer su nombre y le da la clave. Yo soy un Dios que castiga a toda la siguiente generación, incluso de los que hacen el mal. Pero tú tienes que pedirme en el fondo ante mí, perdóname, sé que eres misericordioso, sé que nosotros somos un pueblo de dura cerviz. En el fondo, le dijo a Moshe, conozcan mi posición, quién soy yo, de naturaleza, perdonador. Pero reconozcan también quiénes son ustedes, de naturaleza, pecadores, de dura cerviz y rebeldes. Y Moshe eso es lo que hace en esta oración, reconoce que son un pueblo de dura cerviz y reconoce que Dios es el bondadoso. Y no nos queda ninguna otra salida. No es perdónanos menos, castíganos un poco menos de lo que lo harías, sino directamente perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y haznos pueblo tuyo. O no nos perdones, no absorba nuestro pecado y no somos tu pueblo. ¿En qué se demuestra en el fondo que somos su pueblo? Que Dios nos perdona. Dios perdona nuestra iniquidad, pecado, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos su posición y reconocemos nuestra posición. Y eso es lo que hacemos en estos días de Yom Kippur, de Rosh Hashanah. Reconocemos nuestra posición pobres con las manos vacías. Reconocemos su posición perdonador, misericordioso, fiel, siempre en todo tiempo. Y si no lo tenemos a Él, y si Él no nos absuelve, no somos nada, y nada tenemos más que su perdón y encontrarlo y poder encontrarlo para ser su pueblo. Esa es la búsqueda. Si nosotros buscamos el perdón y no buscamos querer ser su pueblo en el fondo, que Él nos tome como su pueblo, realmente no buscamos su perdón. El querer, ¿cierto?, el perdón del Eterno, de nuestras iniquidades, tiene que ir en esa línea. Buscar verdaderamente el perdón para ser su pueblo, porque fuera de Él nada podemos hacer. No hay opciones. No le podemos decir, Dios, perdóname a mí y culpa a mis hijos y a mis nietos, recarga sobre ellos la culpa que debería caer sobre mí. No podemos. La única forma es, absuélvenos, perdónanos a nosotros. No considera ni siquiera a mis hijos y mis nietos, sino que yo tengo un problema contigo, yo te tengo que pedir perdón. La única forma de poder volver, ¿cierto?, a estar en una relación con Él es también buscar esa absolución y ese perdón para ser su pueblo. Eso es lo que buscó Moshe. Y eso es lo que encontró, un pacto, una relación después de pacto. Eso es lo que Dios le dio. Y por eso la siguiente generación pudo entrar y no se quedó fuera. Vamos a dejarlo hasta acá. Así que hemos ahí visto el núcleo central de la Selijot. ¿Por qué se pide perdón, perdona, absuélvenos? ¿Y por qué no le recordamos quizás tanto esa parte? Porque realmente reconocemos su posición, la nuestra. Sabemos lo malos que somos, que quizás deberíamos ser castigados.
pero él es un Dios grande. Y así de grande también con nuestros enemigos, o con los que hacen el mal, también actuará, con los que no serán de su pueblo, ¿no? Bueno, comunidad, espero que haya sido de provecho este estudio, que el Eterno les bendiga a todos y que tengan una excelente semana. Yaguar.